se van a cumplir 20 años desde el asesinato del investigador catalán Andreas Faber-Kayser. Hace ya bastante tiempo, algo más de un año, que hice uno o dos vídeos, no recuerdo muy bien, sobre Andreas Faber-Kayser y su asesinato por la Iglesia Católica, los satanistas de la Iglesia Católica, y tenían un motivo principal por cual odiarle y perseguirle y asesinarle cuando vieron que Andreas Faber-Kayser empezaba ya a tocar un tema que es peligroso hasta para los políticos y las noblezas tocar. Los asesinatos durante toda la vida, ¿no?, a niños en el monasterio de Montserrat. Andreas Faber-Kayser era muy querido y conocido en Cataluña, pues porque había hecho algunos trabajos de investigación, había puesto en peligro la estabilidad del gobierno fascista, ¿no?, el sucesor del dictador Franco, Juan Carlos, la CIA, el CSIC, en fin, estaba tocando ya temas muy peligrosos. Ya había hecho algunos encuentros con JJ Benítez sobre el OVNIs, materia reservada, etcétera, etcétera, etcétera. Puntos que la gente generalmente da miedo tocar. Pero cuando tocó ya un tema, el más peligroso, que estos monstruos satánicos del Vaticano asesinando niños en Montserrat, los han asesinado en Vaticano toda la vida y seguirán asesinándolo en rituales satánicos. Alguien le dijo a Andreas Faber-Kayser, un amigo con mucho miedo, que él sabía perfectamente que en el monasterio de Montserrat regularmente se hacían sacrificios de niños a los gigantes, porque muchas de esas rocas peladas de Montserrat hay gigantes en muchas de ellas. Hay túneles debajo de la crista de Montserrat, túneles que van a parar esa roca y hacen rituales místicos a los gigantes y sacrificios de niños. Porque generalmente de toda la vida los monasterios han sido para eso. Han creado monasterios en todos los lugares, sin excepción, todos, donde hay rocas marcadas, cuevas megalíticas, dólmenes, menires, en todos. Ustedes verán la ermita y el monasterio, y en Montserrat también, y en otros lugares que yo conozco de España, que sacaré, por huevos sacaré, ya lo verán, los gigantes de rocas, y también verán monasterios y ermitas al lado. Hay varios emplazamientos. Alguien le informó a Andreas Faber-Kayser con mucho miedo que allí se hacían sacrificios de niños. Hay datos muy antiguos de en 1941 que Hitler mandó a Heinrich Himmler, satanista de la secta Thule alemana, que trabajó con Hitler, Tercer Reich y secta Abril, que fuera a ver si encontraba a Toledo, Heinrich Himmler, jefe de la SS de los campos de exterminio, a Toledo la cueva de Hércules. Y fue a Toledo. Estuvo buscando con el apoyo de Franco y los fascistas, 1941, ¿no?, y no encontró la cueva, aunque le dieron información y carta blanca para averiguar donde quisiera en los túneles de Toledo, pero no encontró la cueva porque no la puede encontrar ni él ni nadie salvo yo. Y lo digo y lo confirmo, lo he dicho muchas veces. Y entonces le dieron el clero en Toledo, que Toledo es el centro de la secta satánica, ha sido siempre del mundo, que fuera, por orden del Papa Pío XII, que había hecho un concordato con Hitler para apoyarle y levantarle en el poder, alzarle al poder a Hitler y el Tercer Reich, porque el mismo Papa Pío XII había hecho concordatos también con los norteamericanos, también con la reina de Inglaterra, con los franceses, con todo, porque son como las prostitutas. Había hecho contratos y tratados y amistad con todos, matándose millones de católicos contra millones de católicos, en el nombre de Dios, claro. Y entonces Heinrich Himmler recibió una notificación de Pío XII, el Papa de Hitler, de que fuera a Montserrat, que posiblemente en Montserrat
haciendo sacrificio, porque para Himmler daba igual. Había examinado 6 millones de personas como si son 600 o 6.000. Le daba igual. En la cifra lo de menos. Una vez Heinrich Himmler dijo que esta frase, él la dijo, y es verdad. Dice, tú mata a una persona, a una, y serás un asesino. Asesina a millones y será solo una estadística, nada más. Bueno, pues Heinrich Himmler, del Consejo de Pío XII, fue a Montserrat. Y allí, naturalmente, con el abad de Montserrat, pagándole una pasta, ¿no?, pues recogieron varios niños en Barcelona y se hicieron sacrificios de niños a la Virgen satánica negra cananea que allí se venera, Artemis, Isis, Osiris, el culto satánico a la diosa cananea, reina de los cielos, viene del antiguo Egipto, de Babilonia y tal. A ver si ganaba la guerra Himmler y encontraba el arca de la alianza que buscaba también. En España está, él sabía, por los satanistas y ocultistas de la secta Thule, está en España. No le dicen dónde, no pueden decirlo, pero saben dónde está. En España, en Urga, yo sé dónde está el arca de la alianza, donde la llevó Salomón y la ocultó. Como la cueva de Hércules, yo sé dónde está, y las naves de Salomón. Pero hizo varios sacrificios y lo único que consiguió Himmler fue volver a Alemania y ver el fin de la guerra y su suicidio. Bueno, pues Andrea Faber-Kayser se enteró por unos confidentes de Montserrat que tenían mucho miedo de que allí se hacían sacrificios de niños frecuentemente y que había mucha gente de la política de Franco, de las noblezas, porque siempre han ido todos a Montserrat a rendir culto, tanto Franco, los reyes, los políticos prominentes, noblezas, a Montserrat, al culto satánico de la diosa negra cananea, porque no tiene nada que ver, quiero decir con esto, la Iglesia Católica y sus rituales, misas, ceremonias, procesiones, culto satánico, culto idolátrico, a muñecos, estatuas y tal. Eso nada tiene que ver con Jesucristo, ni con la verdad, ni con Dios, ni con nada. O sea, es una religión expresamente satánica. Cada ritual, cada botón que lleva, cada vestimenta, cada procesión, bueno, eso no tiene nada que ver, esa explotación masiva de la humanidad, con Jesucristo. Así que Andrea Faber-Kayser se enteró de muchas cosas y sabía que en Montserrat, le habían dicho aparte de eso, había visión constante de ovnis sobre las piedras de Montserrat, sobre el monasterio. Entonces se enteró más de quién era que había, en qué fecha se llevaban los niños, y se lo cargaron cuando se enteraron en Montserrat que Andrea estaba ya muy cerquita, muy caliente, de sacar a la luz pública los asesinatos a niños en Montserrat. Así que, para no causar mucho disturbio, hubiera sido muy violento pegar unos tiros, porque en tiempo de Franco eso era normal. Bueno, después de la guerra, cogían en los curas de los pueblos, cogían a las masas de gente de los pueblos, niños, jóvenes, niñas, y llevaban a masas de gente a los cementerios y allí los fusilaban y los tiraban con la basura. Pero eso años después de la guerra, o sea que la guerra civil fue la Santa Cruzada de Liberación, una masacre a todo un pueblo español, a toda una nación que causó un terror, 1 millón de muertos y 40 años llevados a la Edad Media, al terror, al miedo, hasta el día de hoy. Así que Kayser, pues ya digo, podía haber el Cesito o el cualquiera hubiera cogido pues una puñalada, un palo en la cabeza, un martillazo, y le inyectaron algo que estaba muy frecuente en ese tiempo. Hablo del 1992, des en cuenta de esta fecha, ¿no? Le pegaron un pinchazo con una inyección de sida en la calle, él mismo lo confirmó, le habían pegado un pinchazo a alguien y salió disparado, no lo dio mucha importancia, pensaba en ese momento había sido un accidente o que fue una casualidad, y a raíz de ese momento se sintió mal y empezó a tener síntomas, a un hospital que ya se estaba experimentando, hablo del 92, el SIDA, que era ya muy frecuente, mucha gente, millones, empezaron a morir de SIDA, y le dijeron que tenía el síntoma SIDA, y él dijo no había tenido relaciones con prostitutas o con homosexuales ni con nada, y que cuando él hacía sus relaciones, pues lo hacía con preservativos. En resultado, en 1944 se deteriora y muere. El motivo principal de Andrea Faber-Kayser fue saber demasiadas cosas.
de Montserrat. Por cierto, Montserrat, últimamente, pues eso lo pueden ver en las noticias, eso está en el internet. Hay muchos escándalos financieros de millones y millones, y uno de ellos es un estafador conocido en España de toda la vida, Ruiz Mateos, de Rumasa. Ruiz Mateo pegó, ya por aquel tiempo, antes de aquello, escándalos de 1 billón de pesetas de fraude, estafa con Rumasa. O sea, estafó toda España entera. Y entonces, hace poco, ¿no?, hace unos meses, salió en varios artículos de cabreos de Ruiz Mateo con sus continuas estafas y sus hijos, de que él amenazaba a los obispos de España de que si sus hijos iban a la cárcel, soltaba lo que sabía de Montserrat y del abad de Montserrat, que Ruiz Mateos había estado durante años pagando semanalmente 30.000 euros al abad de Montserrat. Él y muchos políticos que pagan una pasta a Montserrat para que hagan los frailuchos demoníacos, aquellos sacrificios de niños a la diosa negra, para dar éxito a las finanzas, a los negocios, al poder político y tal. Por eso allí van todos los políticos, nobleza, todo el mundo. En aquel tiempo, fíjense que hablo, cuando Andrea Faber-Cásar dio síntomas de que alguien le pinchó en la calle y cogió con una sangre con sida, en aquel tiempo fue en Barcelona, en Montserrat, el caso de las niñas de Alcácer. El caso de las niñas de Alcácer, aunque dice el rapto, efectivamente fue en Alcácer, en Valencia, en 1992 a últimos, creo que fue en noviembre, ¿no? Pues las niñas se llevaron un furgón, las 3 niñas, Miriam, Desiree y Toñi, se llevaron corriendo a hacer sacrificios rituales satánicos a Montserrat. Allí fueron sacrificadas, torturadas en la cripta, en más de un mes algunas, pisoteándolas, torturándolas, masacrándolas, y al final tiros en la cabeza y punto. Y allí en un vídeo que tiene Juan Ignacio Blanco, el abogado criminalista, pues se ven muchos políticos y el cerdo antiguo, el anterior director de Radio Televisión Española, Luis Solana Madariaga. Y ya veréis cuando salga la cantidad de gentuza que va a caer, de la política de izquierda, derecha, de centro, noblezas, clérigos. En el 1992, cuando en la niña Alcácer, efectivamente Andrea Faber-Cásar se enteró de algo de eso, que allí se habían llevado al monasterio, es cuando le pegaron el pinchazo y le eliminaron. Así que Andrea Faber-Cásar fue quitado de en medio por saber demasiadas cosas. ¿Quién cree usted que estaba en 1992-93, cuando el caso, hablo de Alcácer y de Andrea Faber-Cásar, estaba de papa? Juan Pablo II, alias el Santo. Juan Pablo II, el papa, el Botila ese, culpable de pedofilias y de asesinatos de niños en el Vaticano. Ya saldrán vídeos, que se ve él, en muchos casos, torturando en el Vaticano niñas y niños. El que era su cardenal de la Inquisición en aquel tiempo, el cardenal de Juan Pablo, el Benedicto, que era el que realizaba los rituales satánicos para nobleza, para políticos, en Holanda, en Bélgica, en el Castillo de Bélgica, el caso de la niña de Bélgica, en Irlanda y en otros sitios. O sea, Andrea Faber-Cásar empezó a indagar y a tocar terreno peligroso. Y por ese motivo le eliminaron. O sea, que Juan Pablo II mandó orden de que le quitaran del medio. Nadie movería un dedo para tocar el tema de Alcácer, porque están implicados el tema de Cásar, el tema de Montserrat, están implicados montones de prominentes de la política, de la nobleza, de la pasta, de los negocios sucios, de la corrupción extrema política. Así que Andrea Faber-Cásar, un valiente, un investigador excelente, se le quitó del medio. Hay un caso interesante, es que a mí me han querido quitar del medio muchas veces, pero a mí no pueden. Parece increíble, fantasioso, a mí no pueden. Y los intentos que hacen fracasan todos y mueren en el intento. Me han cogido terror y miedo. Lo único que hacen es impedir que mi voz se oiga en los medios de comunicación. Hay una red del Vaticano, como dijo Karen Hude, el Vaticano controla los medios, los Illuminati, los extraterrestres, etc., para que en ninguna televisión del mundo se me deje hablar ni un minuto, o los arruinan y los acaban, o los asesinan. Así que el caso de Alcácer, el caso de Faber-Cásar, el caso de Madeleine McCann,
el caso de Erika Ortiz Rocasolano y muchos casos, van a derrumbar montones de monstruos. De momento ya lo dije y va realizándose. Digo, antes de que yo empiece a hablar, y di aviso, y que conste que hay cartas, certificados y documentos que lo muestro. Di aviso desde la nobleza hasta adelante. Digo, les dije, vais a caer todos. Hacerme caso mientras haya tiempo. A Juan Carlos y a la Sofía y a Felipe, a Leticia. Créanme, parecen fantasiosos. Tengo documentos que lo afirman. Les dije, les di una posibilidad de hacer algo y cambiar. Hacer algo por los españoles, por los descubrimientos. Digo, si no vais a caer todos. Y ya están cayendo. Lo dije a los gobiernos, ya están cayendo. En España ya se está gritando por una república, tercera república, y a la Iglesia Católica se le va a quitar hasta el último céntimo. Todo lo que han robado lo van a vomitar y lo devolver al pueblo español para bienestar de la nación. Y la venganza por los asesinatos de tantos niños saldrá, porque mucha gente vaya a empezar a cantar, ya están cantando, hasta incluso sacerdotes del Vaticano, otros, Emanuel Orlandi y otros, niñas asesinadas del Vaticano. Y veréis los santos donde van a ir a parar sus huesos, y las santas y los santones, y el negocio y la cueva de la orden de la Iglesia Católica. Veréis cómo, y lo prometo, y se cumplirá, lo veréis, se derrumba todo el sistema. Por esa razón, Alberto Canosa, prohibido en los medios de comunicación. Ya lo sabéis, lo he dicho muchas veces. Andrea Faber-Castell también será vengado. Eso es más seguro que la muerte y que el pago de impuestos.